Muy, pero muy buenos días, bonito fin de semana para todos ustedes, queridos hermanos. Un gusto saludarles desde Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, para el mundo entero. Qué alegría poder encontrarnos una vez más en este domingo tan especial, domingo 24 de mayo de 2026, solemnidad de Pentecostés. Que el Espíritu Santo visite hoy su casa, su familia y especialmente ese rincón del corazón que quizá ya estaba cansado, apagado o herido. Y quiero comenzar esta mañana con una pregunta muy profunda. ¿Cuántas personas siguen respirando, pero por dentro sienten que ya no tienen vida? Qué fuerte es eso, hermanos. Porque hay gente que se levanta temprano, trabaja, cocina, limpia, responde mensajes, sonríe delante de los demás, pero por dentro está seca, el alma cansada, el corazón sin fuerza, la fe apagándose poquito a poquito. Hay personas que ya no lloran porque hasta las lágrimas se les acabaron. Y eso pasa mucho más de lo que imaginamos. Por eso Pentecostés no es solamente una fiesta bonita de la iglesia. Pentecostés es el día en que Dios vuelve a soplar vida sobre personas cansadas. Es el día en que el Espíritu Santo entra donde el miedo había cerrado las puertas. Miren qué impresionante la primera lectura de hoy en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Los discípulos estaban reunidos, escondidos, inseguros, con miedo. Humanamente hablando, parecían derrotados. Pero de pronto vino del cielo un ruido como de viento fuerte y aparecieron lenguas como de fuego sobre ellos. ¡Qué imagen tan poderosa! Porque el Espíritu Santo llega como viento, y el viento de Dios no viene para destruirnos, viene para mover lo que estaba estancado, viene para abrir ventanas cerradas, viene para sacar el miedo acumulado en el corazón. Hay casas donde hace falta que entre ese viento santo, familias donde ya casi no se habla con amor, matrimonios donde solamente se hablan para discutir, hijos que viven lejos de Dios, personas encerradas en la ansiedad, en las deudas, en el resentimiento. ¿Cuántas familias en México viven hoy con miedo? Miedo a la violencia, miedo a la enfermedad, miedo al desempleo, miedo al futuro. Y lo más triste es que hay personas que ya se acostumbraron a vivir encerradas por dentro. Pero el Evangelio de hoy nos muestra algo hermosísimo. Los discípulos tenían las puertas cerradas por miedo y aún así Jesús entra. Eso significa que ni siquiera nuestras puertas cerradas pueden detener al Señor cuando Él quiere salvarnos. Escuchen bien esto, hermanos. Cristo no esperó a que los discípulos fueran valientes para visitarlos. Llegó precisamente cuando estaban llenos de miedo y lo primero que les dice es: la paz esté con ustedes. ¡Ay, qué necesidad tenemos de esa paz hoy! Porque el mundo da ruido pero no paz. El dinero puede resolver algunas cosas, pero no da paz. Las redes sociales entretienen, pero no dan paz. Y hay gente que tiene la casa llena de cosas, pero el corazón vacío de tranquilidad. Por eso Jesús hoy quiere entrar justamente allí donde más miedo tenemos. Quizá usted está escuchando este mensaje mientras vive una situación muy difícil. Tal vez hay problemas económicos en casa, tal vez un hijo se alejó, tal vez el matrimonio se enfrió, tal vez hay una enfermedad que le roba el sueño. Tal vez usted siente que ya no puede más. Pues precisamente allí quiere entrar el Espíritu Santo, porque Pentecostés no es un recuerdo del pasado, Pentecostés es Dios actuando hoy. Y miren qué hermoso dice el Salmo de este domingo: envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Qué oración tan necesaria para nuestras familias, porque hay corazones que necesitan ser renovados, hay matrimonios que necesitan ser renovados, hay jóvenes que necesitan volver a encontrar sentido, hay personas mayores que necesitan volver a sentir esperanza. A veces pensamos que ya todo terminó, que ya no hay solución, que ya no vale la pena luchar, pero cuando el Espíritu Santo entra, incluso lo que parecía muerto comienza otra vez a respirar. Por eso hoy quiero hablarle especialmente a la persona que se siente apagada espiritualmente. A usted que antes rezaba más, a usted que antes tenía alegría para servir, a usted que antes sentía más cerca a Dios. No piense que el Señor se olvidó de usted. Tal vez lo único que hace falta es volver a abrir el corazón, porque el Espíritu Santo no entra por la fuerza, Él toca suavemente, Él espera, Él sopla despacito sobre las heridas del alma. Y antes de continuar esta reflexión, quiero compartirles algo muy sencillo, pero muy hermoso. Hace unos meses nos escribió doña Carmen Rosales, de 79 años, costurera jubilada de Taxco, Guerrero. Ella contaba que después de perder a su esposo y ver a uno de sus hijos irse lejos del país, su casa se volvió silenciosa y triste. Decía que seguía viviendo, pero sentía el corazón vacío. Ya casi no quería rezar. Ya no encontraba alegría en nada.
Pero una mañana comenzó a hacer una oración pequeña todos los días al despertar. Solamente decía: Espíritu Santo, vuelve a respirar en mi casa. Y poco a poco algo comenzó a cambiar dentro de ella. No desaparecieron todos sus problemas de golpe, pero volvió la paz, volvió la fuerza, volvió la esperanza. Hermanos, eso hace el Espíritu Santo. No siempre cambia inmediatamente las circunstancias, pero sí transforma el corazón que ya se estaba apagando. Y si hoy usted necesita esa fuerza nueva de Dios, le invito con mucho cariño a suscribirse al canal Fe Radiante Voz, activar la campanita y dejar en los comentarios su intención de oración. Escríbanos por sus hijos, por su matrimonio, por algún enfermo o por esa situación que solamente Dios conoce. Porque hoy vamos a seguir orando para que el Espíritu Santo vuelva a entrar en las casas y en los corazones que se habían quedado sin aliento. Hermanos, quédense conmigo porque el Evangelio de hoy no habla de gente valiente, habla de gente encerrada. Y eso cambia completamente la manera de entender esta palabra de Dios. Porque muchas veces pensamos que los discípulos después de la resurrección ya vivían llenos de fuerza, llenos de seguridad, llenos de alegría, pero no. El Evangelio de San Juan nos muestra otra realidad. Los discípulos estaban con las puertas cerradas por miedo. Qué impresionante es eso. Habían caminado con Jesús, habían visto milagros, habían escuchado la palabra y aún así tenían miedo. Y eso debería darnos esperanza a nosotros. Porque hay personas que aman a Dios pero siguen luchando con temores muy profundos. Hay gente que reza y aún así siente ansiedad. Hay personas que van a misa y todavía cargan heridas muy fuertes por dentro. Y a veces hasta se sienten culpables por eso. ¿Por qué sigo teniendo miedo si creo en Dios? Pues miren a los discípulos. También ellos temblaban. Pero aquí está lo más hermoso del Evangelio. Jesús no esperó a que dejaran de tener miedo para entrar. Cristo llegó precisamente en medio de la habitación cerrada. Ay, hermanos, qué grande es la misericordia de Dios. Porque muchos de nosotros pensamos: primero voy a arreglar mi vida y luego me acercaré a Dios. Primero voy a sanar y después volveré a rezar. Primero dejaré mis pecados y luego regresaré. Pero Jesús demuestra exactamente lo contrario. Él entra aún cuando las puertas siguen cerradas. Y quizá hoy hay personas escuchándome que también tienen puertas cerradas dentro del corazón. Hay quien cerró la puerta después de una traición, después de una separación, después de una decepción muy fuerte. Hay personas que ya no confían en nadie. Personas que dejaron de expresar cariño porque las lastimaron demasiado. Personas que viven endurecidas por dentro aunque por fuera sigan funcionando normalmente. Y también hay puertas cerradas por culpa, gente que se siente indigna de Dios, personas que cargan pecados viejos y creen que el Señor ya no puede amarlas. Hay quienes dejaron de rezar porque sienten vergüenza de sí mismos. Otros viven encerrados en la preocupación, todo el tiempo pensando cómo pagar deudas, cómo resolver problemas familiares, cómo salir adelante, y poco a poco el miedo les roba la paz. Por eso este Evangelio es tan actual, porque habla de nosotros. Y escuchen bien lo primero que Jesús dice cuando entra: la paz esté con ustedes. No es una frase cualquiera, no es un saludo vacío, es una medicina espiritual. Es una palabra capaz de entrar en el corazón roto de una persona y comenzar a sanar desde dentro. Porque el mundo ofrece distracciones, pero no paz. El dinero puede ayudar, pero no da paz profunda. Hay gente con casas bonitas que no puede dormir tranquila. Hay matrimonios que aparentan estabilidad, pero viven llenos de tensión. Hay jóvenes rodeados de tecnología pero vacíos por dentro, y hoy Cristo vuelve a decirnos: la paz esté con ustedes. Qué diferente sería nuestra vida si de verdad dejáramos entrar esa paz. Porque hay hogares donde la puerta está cerrada no solamente por fuera sino por dentro, casas donde casi no hay diálogo, casas donde todos viven pegados al celular pero nadie escucha al otro, casas donde hay comida en la mesa pero falta cariño. Hay familias donde se escucha más el grito que la oración. Y lo más fuerte es que incluso hay personas que siguen asistiendo a misa pero tienen el corazón completamente cerrado. Cerrado al perdón, cerrado al cambio, cerrado a reconciliarse, cerrado a dejarse amar por Dios. Pero Jesús no se detiene frente a las puertas cerradas y miren qué hermoso detalle tiene el Evangelio. Cristo les muestra las manos y el costado, les muestra las heridas. Eso significa algo muy profundo. Jesús, resucitado, no escondió sus cicatrices. Las heridas seguían ahí, pero ya no eran señales de derrota, ahora eran señales de amor. Qué importante escuchar eso hoy, porque hay personas que sienten vergüenza de sus heridas, vergüenza de su pasado, vergüenza de haber caído, vergüenza de su historia familiar, y por eso viven escondiendo el corazón
Pero Jesús enseña que una herida tocada por Dios puede transformarse en un lugar de gracia. No tengas miedo de presentarle al Señor tu herida real, no la maquillada, no la que enseñas delante de todos, la verdadera, la que todavía duele, la que todavía te hace llorar algunas noches. Porque Cristo no vino solamente para visitar personas perfectas, vino para entrar en habitaciones cerradas. Y quizá hoy el Espíritu Santo quiere entrar precisamente allí donde tú ya no dejas entrar a nadie. En ese miedo escondido, en esa tristeza que cargas desde hace años, en esa decepción que te volvió frío, en ese pecado que te hace sentir indigno. Por eso Pentecostés es tan poderoso, porque después de traer paz, Jesús sopla sobre los discípulos y les da el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que convirtió hombres asustados en testigos valientes. Eso significa que Dios todavía puede transformar tu vida. Si aunque hoy te sientas cansado, aunque tengas miedo, aunque tu corazón siga lleno de dudas, el Espíritu Santo puede hacer nuevas todas las cosas. Y escuchen esto antes de terminar esta parte. El problema no es tener heridas, el problema es cerrar la puerta y querer sufrir solo. Deja que Cristo entre, deja que su paz toque aquello que nadie conoce. Y no se vaya, porque al final vamos a pedir que el Espíritu Santo entre en esa habitación cerrada de su corazón. Hermanos, seguimos caminando en esta solemnidad tan hermosa de Pentecostés, y ahora San Pablo nos regala una enseñanza profundamente necesaria para nuestro tiempo. En la carta a los Corintios escuchamos algo muy importante: nadie puede decir Jesús es Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Y después añade que existen muchos dones, muchos servicios, muchas maneras de servir, pero un mismo Espíritu. Qué palabra tan fuerte para nosotros hoy. Porque el Espíritu Santo no viene para ser estrellas espirituales, no viene para inflar el ego de nadie, no viene para crear competencia dentro de la iglesia. El Espíritu Santo viene para unir, para construir comunidad, para enseñarnos a vivir como un solo cuerpo. Y sinceramente, hermanos, ¿cuánto necesitamos escuchar eso en este tiempo donde hay tanta división? Porque incluso dentro de la iglesia a veces nos hacemos daño. Hay personas que sirven en grupos parroquiales, pero viven llenas de rivalidad. Gente que canta en el coro, pero habla mal de otros servidores. Personas que ayudan en la comunidad, pero después critican, humillan o se sienten superiores. Y entonces uno tiene que hacerse una pregunta muy seria: ¿de qué sirve decir que tienes Espíritu Santo si tu boca divide, si tu orgullo humilla, si tu servicio aplasta? Qué duro escuchar eso, pero qué necesario. Porque a veces creemos que tener dones es lo mismo que tener santidad. Y no es cierto. Hay personas que hablan bonito de Dios, pero no saben tratar con amor a su familia. Hay quienes levantan las manos en oración, pero después destruyen la paz de su casa con gritos, burlas y palabras hirientes. El Espíritu Santo verdadero no vuelve arrogante a la persona, la vuelve más humilde, más paciente, más capaz de amar. Por eso San Pablo usa la imagen del cuerpo. Dice que el cuerpo tiene muchos miembros, pero sigue siendo uno solo. La mano no puede decirle al pie, no te necesito. El ojo no puede despreciar al oído. Cada parte es distinta, pero todas pertenecen al mismo cuerpo. Y eso debería cambiar completamente nuestra manera de vivir en familia. Porque en una casa también hay diferencias. Está el que habla mucho y el que es callado, el fuerte y el sensible, el paciente y el impulsivo, el joven y el anciano. Y el problema comienza cuando dejamos de vernos como familia y empezamos a tratarnos como enemigos. ¿Cuántas familias en México viven hoy divididas por orgullo? Hermanos que dejaron de hablarse por dinero, hijos resentidos con sus padres, suegras peleadas con nueras, matrimonios donde cada discusión se convierte en guerra, personas que llevan años viviendo bajo el mismo techo pero con el corazón completamente separado. Y lo más triste es que a veces esas divisiones comienzan por cosas pequeñas: una palabra maldicha, una comparación, una humillación, una herida no sanada. Y poco a poco el resentimiento va creciendo hasta llenar toda la casa. Pero Pentecostés viene precisamente a romper esas barreras. Miren qué hermoso lo que sucede en los Hechos de los Apóstoles. En Jerusalén había personas de muchos pueblos y lenguas diferentes. Humanamente hablando era difícil entenderse. Pero cuando llegó el Espíritu Santo, todos pudieron escuchar el mismo mensaje. Eso significa algo muy profundo. El Espíritu Santo hace posible que las personas vuelvan a entenderse. ¿Y cuánto necesitamos eso hoy? Porque hay casas donde ya nadie escucha de verdad. Todos hablan, pero nadie escucha. Todos quieren tener la razón, todos quieren ganar la discusión, y mientras tanto el amor se va apagando. Por eso hoy quiero preguntarles algo con sinceridad, hermanos.
¿Cómo está el lenguaje dentro de su casa? ¿Se habla con respeto o con agresividad? ¿Se corrige con amor o con humillación? ¿Se escuchan más palabras de bendición o más gritos? Porque hay familias donde el ambiente se volvió tan pesado que ya nadie tiene paz. Y tengan cuidado con algo muy peligroso, el silencio tóxico, porque no solamente destruyen los gritos, también destruye el orgullo que deja de hablar. Hay personas que castigan a otros con indiferencia, que duran semanas enteras sin dirigirse la palabra, y eso también hiere profundamente. El Espíritu Santo quiere sanar incluso nuestra manera de hablar, quiere enseñarnos a pedir perdón. Quiere enseñarnos a bendecir en vez de maldecir. Quiere enseñarnos a dejar de usar la lengua para destruir. Porque hay personas que rezan muchísimo, pero nunca han aprendido a hablar con ternura. Y escuchen esto con mucha atención. No puede existir Pentecostés verdadero en un corazón lleno de odio permanente. El Espíritu Santo trae fuego, sí, pero no para quemar personas. Trae fuego para purificar el alma. Por eso hoy quizá necesitamos pedir menos señales extraordinarias y comenzar a pedir algo más sencillo y más profundo. Espíritu Santo, enséñame a amar mejor, enséñame a escuchar a mi familia, enséñame a dejar de competir, enséñame a no sentirme superior, enséñame a alegrarme por el bien de otros, enséñame a servir sin buscar aplausos. Porque cuando el Espíritu Santo entra de verdad en una persona, se nota en la manera en que trata a los demás. Y miren qué hermoso, aunque los discípulos eran diferentes, el Espíritu los convirtió en comunidad. No les quitó su personalidad, no los volvió iguales, pero les dio una misma misión y un mismo amor. Así debería pasar también en nuestras casas. No necesitamos pensar exactamente igual para amarnos. No necesitamos tener el mismo carácter para respetarnos. Lo que sí necesitamos es dejar que el Espíritu Santo sea más fuerte que nuestro orgullo. Y hoy quiero decirle algo a quien vive una división muy dolorosa en su familia: no pierda la esperanza. Donde entra el Espíritu Santo, la división no tiene la última palabra. Sí hay heridas difíciles, sí hay resentimientos antiguos, sí hay situaciones que parecen imposibles, pero el mismo Espíritu que abrió las puertas cerradas de los discípulos también puede abrir corazones endurecidos, porque donde el Espíritu Santo entra, comienza nuevamente la posibilidad de la paz. Y ahora sí, hermanos, vamos a orar con el alma abierta. Vamos a dejar que esta solemnidad de Pentecostés toque verdaderamente nuestra vida. Hoy hemos escuchado cómo los discípulos estaban encerrados por miedo y aún así Jesús entró para regalarles su paz. Hoy vimos cómo el Espíritu Santo descendió como viento y fuego para transformar hombres débiles en testigos llenos de valentía. Y también escuchamos a San Pablo recordarnos que hay muchos dones, muchas historias y muchos caminos, pero un solo Espíritu que quiere unirnos en el amor. Por eso hoy no vamos a hacer una oración apresurada, vamos a hablarle a Dios desde lo más profundo del corazón, porque hay personas que llevan demasiado tiempo cansadas. Hay corazones que necesitan volver a respirar espiritualmente. Y allí donde están en silencio quiero pedirles algo muy sencillo. Si pueden, coloquen una mano sobre su pecho, cierren un momento sus ojos y respiren despacio. Dejen afuera por unos segundos las preocupaciones, el ruido, las discusiones, el cansancio de estos días. Y ahora repitan lentamente conmigo: ven Espíritu Santo. Otra vez, hermanos, más despacio: ven Espíritu Santo. Padre amado, mira hoy a tus hijos. Mira a quienes están enfermos y sienten miedo. Mira a quienes viven cansados por tratamientos, dolores, preocupaciones médicas o noches largas de angustia. Espíritu Santo, entra en esos cuerpos debilitados y llénalos de fortaleza. Quédate junto a quien siente que ya no puede más. Mira también, Señor, a quienes no tienen trabajo, a los padres y madres de familia que hacen cuentas una y otra vez porque el dinero no alcanza, a quienes salen temprano buscando oportunidades y regresan desanimados. Espíritu Santo, abre caminos donde parece que ya no hay salida. Te pedimos por nuestros ancianos, Señor, por tantos abuelitos que viven solos, por quienes sienten que ya no son escuchados, por quienes extrañan a sus hijos y nietos. Que tu Espíritu les dé consuelo, compañía y esperanza. Hazles sentir que siguen siendo importantes delante de ti. Y hoy queremos pedirte especialmente por los migrantes, por tantos hermanos mexicanos que viven lejos de su tierra, lejos de su familia, trabajando duro en silencio. Cuida sus pasos, Espíritu Santo. Abrázalos cuando la nostalgia les apriete el corazón. Protégelos en medio del miedo y la incertidumbre. Ven también
sobre las familias divididas, Señor, sobre las casas donde ya casi no se habla con amor, sobre los matrimonios cansados, sobre los hijos resentidos, sobre las heridas antiguas que siguen abiertas. Espíritu Santo, entra donde el orgullo levantó muros, entra donde el silencio se volvió frío, entra donde ya no queda paciencia, porque hay hogares donde todos viven juntos, pero cada uno encerrado en su propio dolor. Ven, Espíritu Santo, ven sobre quienes se han enfriado en la fe, sobre quienes antes rezaban más y hoy sienten el corazón seco, sobre quienes dejaron de ir a misa, sobre quienes creen que tú ya no puedes hacer nada nuevo en su vida. Sopla nuevamente sobre esas almas cansadas, Señor. Y hoy queremos pedirte algo muy profundo. Abre las puertas cerradas de nuestro corazón, las puertas que cerramos por miedo, por decepción, por culpa, por tristeza, por cansancio, por experiencias dolorosas que todavía nos hacen sufrir. Espíritu Santo, entra donde nadie más puede entrar. Entra en la habitación escondida donde guardamos lágrimas que nunca mostramos. Entra en los recuerdos que todavía nos duelen. Entra en la ansiedad que no nos deja descansar. Entra en la preocupación constante por el futuro y sopla vida nueva, Señor. Así como soplaste sobre los discípulos encerrados, sopla hoy sobre nuestras familias. Sopla sobre nuestros matrimonios, sopla sobre nuestros hijos, sopla sobre nuestros pensamientos cansados, sopla sobre nuestros corazones endurecidos, porque necesitamos tu paz. No la paz falsa que depende de que todo salga perfecto, no la paz superficial que dura unas horas. Queremos la paz que solamente tú puedes dar, la paz que permanece incluso en medio de los problemas, la paz que sostiene cuando llegan las lágrimas. La paz que ayuda a seguir adelante aun cuando el camino es difícil. Espíritu Santo, sana también nuestros modos de hablar. Sana las palabras hirientes dentro de la casa. Sana los gritos, sana las burlas, sana los silencios que lastiman. Enséñanos a volver a hablar con amor, con respeto y con paciencia. Y si hoy alguien se siente indigno, si alguien cree que su vida ya está demasiado rota, recuérdale que tú sigues entrando incluso en las puertas cerradas. Hermanos, si esta oración está tocando su corazón, escriban en los comentarios, ven Espíritu Santo, o también pueden escribir, Señor, renueva mi familia. Vamos a seguir orando unos por otros como una comunidad que camina unida en la fe. Gracias de corazón por quedarse hasta el final de esta reflexión. Gracias por abrirle un espacio al Señor en medio de este domingo. Y si este mensaje les ayudó, les invito con muchísimo cariño a suscribirse al canal Fe Radiante Voz, activar la campanita y compartir este video con alguien que hoy se siente apagado, cansado o sin esperanza. Porque Pentecostés sigue sucediendo cuando un corazón vuelve a abrirse a Dios. Que el Señor los bendiga, los guarde y que este domingo 24 de mayo, Pentecostés, no sea un domingo más, sino el día en que el Espíritu Santo vuelva a encender su casa y su corazón.